noches a todos. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta sesión virtual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y el día de hoy tenemos mucho gusto de estar con nuestro país invitado, que es Argentina. También me acompaña el doctor Octavio Gómez Escudero, secretario de la Mesa Directiva 2020. Muchas gracias a la doctora María Eugenia Casa, presidente de la Asociación Mexicana de Gastro, por la invitación a participar con ella. Y les quiero presentar, bueno, muchos de ustedes lo conocen, al doctor Edgardo Smekwohl. Él es parte del staff de la sección de intestino delgado del Hospital de Gastroenterología de Buenos Aires, doctor Bononino Udaondo, y es presidente actualmente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, quien nos hablará sobre la diarrea crónica en relación a la enfermedad celíaca. La doctora María Laura Moreno, que también es médica del staff de la sección de intestino delgado del mismo hospital y es docente autorizada de la carrera de gastroenterología SAGE Universidad de Buenos Aires, que nos acompañará en el tema de intolerancia alimentaria, porque este webinar es para que platiquemos sobre esa diarrea crónica que puede tener muchas causas. Para cerrar el día de hoy, la otra causa de diarrea crónica, que es enfermedad celíaca, hemos invitado al doctor José María Remes Troche. Él es director del Instituto de Ciencias Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana y miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muy bien, pues empecemos el seminario con el doctor Edgardo Smekwohl. Muy bien. Muy buenas noches aquí, creo que es el atardecer mexicano, aquí ya es un poquito más tarde y para mí es un enorme gusto poder compartir este espacio con ustedes. En verdad, en forma presencial íbamos a ser países invitados en nuestros congresos, estamos revisando toda esa situación, pero vamos directamente a comentar, digamos, las consideraciones sobre esta charla. No declaro ningún conflicto de interés. Inicialmente voy a intentar definir o acercarme a una definición de diarrea crónica y algunas de sus herramientas diagnósticas más bien focalizadas en qué buscamos en la materia fecal. Y como ya anunció María Eugenia, luego vamos a analizar aspectos diferenciales en el marco de estas patologías: enfermedad celíaca, intolerancia alimentaria y síndrome de intestino irritable. Uno puede definir a la diarrea crónica, como siempre, por el peso de la materia fecal, por su consistencia o por la frecuencia. El peso, en realidad, se toma este peso arbitrario de 200 gramos por día, pero veamos qué sucede con dietas occidentales y qué sucede con dietas orientales, en las cuales el consumo de fibra es muy diferente. Así que tal vez podríamos mejor definir por la consistencia, que está dada por la capacidad de retener agua, que en la escala de Bristol sería una consistencia. Entonces, perdón, estamos hablando de una alteración persistente del ritmo evacuatorio intestinal con un aumento en el número de las deposiciones y una disminución de la consistencia de las heces tipo 5 y 7, 5, 6, 7 en la escala de Bristol. Esto en términos de consistencia. Si hablamos de duración, estamos hablando de forma arbitraria también, más allá de las 4 semanas. Dicho esto, aquí están aproximadamente a grandes rasgos las mayores informaciones que nos brinda la materia fecal en términos de peso, para diferenciar aquellas diarreas funcionales de las orgánicas, el ionograma con el cálculo del anion gap y ver si es una diarrea secretoria, la calprotectina para ver la inflamación, el abuso de laxantes, la determinación de grasas por Van de Kamen de esteatocrito o de proteínas por un clearance de alfa-1 antitripsina, o la insuficiencia pancreática a partir de la elastasa fecal y la toxina de Clostridium difficile. Este es a grandes rasgos algunos de los principales aportes en el laboratorio de la materia fecal. Como se mencionó, vamos a tomar
no todo ese paquete de causas de diarrea crónica que en muchas situaciones y en nuestros países tienen que ver con más causas infecciosas muchas veces y a veces de parásitos extraños. Y estamos hoy hablando de desórdenes relacionados al gluten. Yo me voy a referir a enfermedad celíaca, en tanto luego María Laura Moreno hablará sobre sensibilidad al gluten, alergia al trigo y las intolerancias alimentarias, para cerrar luego con el doctor Remestroche con el síndrome de intestino irritable. Esto probablemente se repita, no sé si María Laura, pero seguramente el doctor Remestroche lo pueda llegar debe ser una diapositiva que siempre repetimos, de esta superposición que hay de entidades, ¿no? De la enfermedad celíaca, las alergias, la sensibilidad al gluten no celíaca y el intestino irritable. Vamos entonces ya de lleno a la enfermedad celíaca. Cuando hablamos de diarrea crónica en la enfermedad celíaca, no, estamos hablando simplemente de uno de los síntomas clásicos, porque en el espectro clínico de la enfermedad celíaca, lo ya conocido y lo ya redundante es el paciente que viene con diarrea crónica, perdió peso, le duele el abdomen, o puede tener vómitos o un síndrome manifiesto de mala absorción. Todos ustedes conocen, y acá simplemente resumí 5 de algunas formas atípicas: el paciente que presenta anemia, aquellos con déficit del metabolismo fosfocálcico y osteoporosis, infertilidad, hipotransaminasemia, desórdenes autoinmunes, y pacientes que son silentes o asintomáticos, que en general hay grupos de riesgo, familiares de pacientes celíacos, en grupos de alto riesgo la diabetes mellitus tipo 1, algunos enfermedades, síndromes congénitos, Down, Williams, etc. O simplemente es un hallazgo endoscópico en aquel paciente que hacemos una endoscopía por dispepsia. Pero ahora, si vamos a la diarrea crónica en concreto, la prevalencia de los fenotipos clínicos arroja que solamente una cuarta parte de los pacientes presenta síntomas clásicos. Como podemos observar, esto que involucra a la diarrea, a la pérdida de peso y a la mala absorción. En términos de enfermedad celíaca de un fenotipo clínico no clásico, ustedes adviertan que más de la mitad puede llegar a tener constipación y otras presentaciones, como dije, no clásicas. Si tenemos que hablar de escenarios clínicos, tenemos pacientes que tienen una diarrea que parece un intestino irritable, pacientes que tienen un síndrome de mala absorción y o un síndrome de mala digestión, o pacientes que por la enteropatía pierden proteínas, o la gravedad de los pacientes que debutan con una crisis celíaca. Me voy a referir muy brevemente a algunos de estos escenarios. La clínica del síndrome de mala absorción es conocida por ustedes y el laboratorio también, con anemia, hipocalcemia, coagulograma normal, entre otros fenómenos. En términos de la esteatorrea, la mala absorción que se produce por la enteropatía, y la maldigestión, que son aquellos fenómenos luminales que seguramente el doctor Remestroche va a abundar sobre su conocimiento del sobrecrecimiento bacteriano, la insuficiencia pancreática, la diarrea por exceso de sales biliares. Un tema importante es la enteropatía pérdida de proteínas, medido por el Clínex de alfa-1 antitripsina, que determina que el paciente tenga una hipoalbuminemia muy severa, se edematice en sus miembros inferiores o llegue a la nasarca. La crisis celíaca, solo una mención, es afortunadamente infrecuente, pero muy severa, con diarrea, vómitos, deshidratación, una hemodinamia inestable, disturbios metabólicos, alteraciones hidroelectrolíticas y una elevada mortalidad. Volviendo a los aportes que mencioné recién, probablemente lo más interesante en los pacientes celíacos es saber realmente que sea una diarrea verdadera, o sea, que tenga un peso mayor de 200 gramos, que tenga esteatorrea medida por Van de Kammer o más modernamente por un esteatocrito, y que tenga creatorrea, un exceso de proteínas en la materia fecal medido por el Clínex alfa-1 antitripsina. Y aquí tenemos entonces un poco resumido aquellos aportes principales en el laboratorio de materia fecal de pacientes celíacos.
Vamos entonces a ver el diagnóstico actual de enfermedad celíaca, ¿en qué se basa? Se basa en una biopsia intestinal que ustedes conocen, que es la enteropatía característica, atrofia vesicitaria. Pero esa atrofia tiene que depender, tiene que haber una evidencia que depende del gluten a partir de una serología específica o que responda a una dieta libre de gluten. La genética es una condición sine qua non, pero después veremos qué lugar tiene en el diagnóstico. En términos de la serología específica, que es algo en el cual nuestro equipo del Hospital Udaondo ha trabajado mucho desde hace varias décadas, creo que acá tenemos todo aquello que tiene que ver con la sensibilidad y especificidad, y quiero destacar el valor en el día a día de los anticuerpos antiglutaminasa IgA con su elevada sensibilidad y especificidad. Sin duda la especificidad mayor la está dada por el antiendomicio, y ahora veremos algo más sobre los anticuerpos. Aquí en este gráfico se puede demostrar la elevada especificidad que presentan estos anticuerpos y, sin embargo, tienen algunos falsos positivos que ustedes deben conocer. Enfermedades inflamatorias intestinales, hepatopatía crónicas, infecciones entéricas, VIH, H. pylori dentro de las enfermedades gastroenterológicas y hepatológicas, algunas circunstancias clínicas, como figuran aquí, cardiológicas, reumáticas, hipergamaglobulinemia, y en los chicos, como la infección por virus de Epstein-Barr o Coxsackie, o proteínas de la leche de vaca. Falsos negativos también tiene, fundamentalmente el déficit de IgA, que es un déficit que se observa hasta en un 2% de los casos en celíacos, en niños menores de 2 años de edad, que es una circunstancia común de casi todos los anticuerpos. Cuando los grados de enteropatía son más leves, el rendimiento es menor y puede haber falsos negativos, o de hecho puede haber pacientes simplemente seronegativos, que son celíacos con anticuerpos negativos, que es una de las circunstancias por las cuales muchas veces nos consultan otros colegas a quienes nos dedicamos un poco más a la enfermedad celíaca. Si el paciente, como es moda en este momento, viene consumiendo poco gluten, también es un problema, no solo con este anticuerpo, sino con todos. Y obviamente el uso de corticoides u otros inmunomoduladores. Entonces, podemos considerar otros anticuerpos en este caso, y seguramente el más significativo es asociar al antitransglutaminasa IgA los péptidos de amidados de gliadina IgG, y de esta manera se van a escapar muchos menos pacientes. Combinando estas pruebas, vemos que en la población de alto riesgo tenemos altos valores de sensibilidad y especificidad. En cambio, el rendimiento en términos de sensibilidad se resiente cuando estamos hablando de poblaciones con bajo pretest. Entonces, si tenemos que considerar a nivel general, hay limitaciones que tiene la serología, que es el diferente riesgo pretest, una menor actividad clínica o un menor daño histológico, y la variabilidad entre observadores y la dependencia del operador que tienen los antiendomicio. Recomendamos entonces tratar de tener laboratorios confiables, y para el diagnóstico no olvidar que este es probablemente el par que más rendimiento nos da, si podemos, y si no, al menos tener una inmunoglobulina sérica total para ver si el paciente no es deficiente. Pasemos rápidamente a biopsias intestinales. En este caso no voy a detenerme, pero están todos los grados desde la normalidad del MAR 0 a el incremento de linfocitos intraepiteliales, la hiperplasia críptica y los distintos grados de atrofia vesicitaria. En términos de esta lesión, es una lesión característica, pero no es patognomónica, y acá tenemos algunas causas significativas: la giardiasis, el sobrecrecimiento bacteriano, la enteropatía por virus de inmunodeficiencia humana, y acá circunstancias mucho menos frecuentes, al menos para nosotros, no sé en otros medios, el estrés tropical, la inmunodeficiencia común variable, enteropatía autoinmune, enfermedades de cadena pesadas, enteritis actínica, etcétera, etcétera. El tomar biopsias intestinales tiene reconocidas fallas potenciales, y muchos de la audiencia, que seguramente son endoscopistas, deben estar ya advertidos, y lo vamos a repetir porque creo que es de interés.
saber el sitio del muestreo y la multiplicidad de muestras obtenidas es sin duda muy importante. O sea, como ustedes observan acá, debemos tener al menos 6 tomas, entre las cuales 2 de ellas sean de bulbo, porque en ocasiones, en niños particularmente, el daño puede estar limitado al bulbo en una enfermedad celíaca que denominamos ultracorta, 10 al 15% de los casos. La orientación de las muestras y de los cortes es muy importante, y ustedes verán cómo los cortes tangenciales en los vidrios, podemos decir A y C, aparentemente se trata de pacientes que tienen vellosidades normales, pero con cortes perpendiculares vemos claramente en B y D cómo hay una atrofia vellositaria. Y todo esto lleva a que es muy frecuente, y en esta especie de epidemia de nuestros pacientes que creen que son celíacos, también muchas veces hay un hiperpedido de anticuerpos y un hiperanálisis de biopsias, y con mucho error, porque los patólogos deben ser muy confiables, y en algún análisis que hemos hecho nosotros ya hace unos años, encontramos que cuando comparábamos algún sitio promedio de nuestro medio, en nuestra área capitalina, con la institución académica a la cual pertenezco, había un desfasaje con un sobrediagnóstico enorme, que en el tiempo, en estos 10 años, afortunadamente ha cambiado. El diagnóstico es mucho más específico, porque los patólogos se han ayornado y tienen más experiencia, y muchos se dedican a la gastroenterología. Hay una amplitud de criterios, se abren a nuevos conceptos, y con informes minuciosos que acá figuran algunas de las cosas que no debemos olvidar de pedir a los patólogos que nos señalen, ¿no? El número de muestras, si el preparado estaba bien o mal, si hay vellosidades escritas completas, qué número, la relación cripta-vellositaria, el MARS, el conteo del IES, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una de las muestras, ¿sí? Y ya para ir terminando, el rol de la genética, que está muchas veces mal entendido. Sin duda se necesita, es celíaco el que puede, no el que quiere. Uno tiene que tener esas cadenas de ADN, pero al estar en un tercio de la población general, este mismo HLA de Q2, de Q8, no confirma el diagnóstico, sino su negatividad nos hace olvidar inicialmente que el paciente puede ser celíaco. O sea, tiene utilidad en casos dudosos, cuando el paciente viene consumiendo dieta libre de gluten, o familiares en riesgo que no quieran realizar periódicamente anticuerpos, y si son negativos, olvidarse de los anticuerpos hacia el futuro. Ahora sí, para ir terminando, si uno ve la perspectiva histórica, uno arrancó, bueno, yo todavía no había nacido, el 50, no me faltaba tanto, pero en esa época el diagnóstico era con los chiquitos que en Holanda rodeaban, luego de la guerra, eran panzones, habían mejorado durante la guerra cuando no tenían trigo, y la biopsia peroral, y a través del descubrimiento de Margot Scheiner, que en realidad había sido ya no patentado un año antes por un francés que se radicó en Argentina, por Marcelo Royer, pasando a la década del 70, en el cual eran aquellas 3 biopsias que hacían los pediatras, con dieta, sin dieta, etcétera, etcétera, hasta el 89, en que arranca la era serológica, de solo una biopsia con serología. Y la pregunta, y ya así para terminar, si no viene la era de la no biopsia en estos minutos. Acá hay un sumario de algunas guías de no biopsia, que vamos a señalar puntualmente 2 para ser un poco más elocuentes. Hay una guía que es la de los pediatras europeos, que ellos consideran la biopsia no mandatoria bajo ciertas circunstancias. Si un chiquito es muy sintomático, tiene valores muy elevados de anticuerpos y confirma un antiendomicio y responde a la dieta, ellos asumen no realizar una biopsia. En cambio, bueno, también la Organización Mundial de Gastroenterología sugiere no realizar una biopsia, pero por otras circunstancias, más bien por el hecho de que las metodologías no están disponibles en todo el mundo. Pero me interesa que veamos este editorial
a favor de, digamos, que hace un resumen de algunas publicaciones entre 2008 y 2014 a favor de las no biopsias en adultos, y destaco un trabajo nuestro de 2010, en el cual el realizar no biopsia fue posible, y de hecho alcanzó con esta combinación que les mencioné un valor predictivo positivo del 100% en grupos de alto riesgo. Sin embargo, en el grupo de bajo riesgo el rendimiento no era tanto así, y de hecho, acá podemos ver en este enunciado del trabajo en su conjunto, cómo en pacientes de alto riesgo se pudieron evitar muchas biopsias y no se perdió en ningún caso de enfermos celíacos, cosa que sí sucedió en la población de bajo riesgo. De hecho, entonces hay una mayor performance de la combinación de anticuerpos en poblaciones de alto riesgo. O sea, ¿podemos diagnosticar sin biopsia? Sí podemos, pero solo cuando los pacientes son sintomáticos de grupos de alto riesgo, cuando hay niveles significativamente altos de anticuerpos, si utilizamos combinaciones de pruebas serológicas, como le mencioné, y confirmando el daño con los antiendomiciales, pero si bien la evidencia es fuerte, aún no hay acuerdo entre expertos. Y aquellos que defienden hacer todavía la biopsia dicen que en verdad los anticuerpos no son predictivos en forma absoluta, que muchos pacientes para comenzar su dieta requieren un reaseguro, que es interesante tener la severidad histológica inicial para confrontarla con futuras mejorías del paciente, lo cual le brindaría mayor reaseguro. También en nuestro medio sucede que muchas entidades médicas o sociales les brindan beneficios de dieta libre de gluten solo con las biopsias y no con la serología. Como seguramente nos mencionará José María, hay otras patologías que mejoran, o pseudo mejoran con dieta libre de gluten, como el síndrome de intestino irritable. Y la endoscopía de hecho, está muchas veces indicada por otras circunstancias, así que no vale la pena pensar en no hacerla si estamos haciendo un estudio por un paciente que está anémico, que también un diagnóstico certero hace que todo el grupo familiar se consolide, y que en verdad en adultos, salvo excepciones, no hay tantos problemas. En conclusión, para ir terminando, diarrea clónica, como dijimos, es un síntoma clásico, pero tan solo en una cuarta parte de los casos. Las herramientas diagnósticas que mencionamos tienen ventajas y limitaciones. En pediatría, por el momento, el diagnóstico sin biopsia en algunos pacientes seleccionados es posible, no así todavía en adultos. De esta manera yo voy agradeciéndoles y, digamos, agradeciendo también notablemente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que habíamos tenido al menos el año pasado con Maru la idea de hermanarnos, estamos hermanados virtualmente. Había un congreso donde el país invitado, México, va a ser nuevamente invitado en el 2021, vacuna mediante, y esperemos estar de alguna manera presencial, virtual o híbrida, como se llama ahora, en León, y lo dejo a la doctora María Laura Moreno, yo dejo de compartir mi pantalla, quien les va a hablar sobre muchas cosas muy interesantes. Bueno, Abrir el micrófono, María Laura. Empezamos de nuevo, María Laura. El micrófono. Ahí estoy, ¿me escuchan? Ahí sí, sí. Perfecto. Bueno, los objetivos de mi charla, decía, van a ser describir las principales características de las intolerancias alimentarias más frecuentes, fundamentalmente la intolerancia a la lactosa y la intolerancia a la fructosa, analizar otros posibles disparadores de síntomas de componentes dietarios, fundamentalmente
la intolerancia a FODMAPs y ATIS, y el diagnóstico diferencial con otros trastornos relacionados al gluten, haciendo hincapié en la sensibilidad al gluten no celíaca. Con respecto a las reacciones adversas a alimentos, tenemos que tener en cuenta que existen reacciones adversas que son inmunomediadas, y estas se deben a intolerancia a proteínas de los alimentos. A diferencia, por ejemplo, en este caso podemos nombrar alergias alimentarias, como la alergia a la leche de vaca, que se da fundamentalmente en la población pediátrica, y la enfermedad celíaca. Pero las reacciones no inmunomediadas son las que llamamos propiamente intolerancias alimentarias, y son intolerancias a los carbohidratos de la dieta. En este sentido puede haber alguna alteración a nivel enzimático, como se ve en la intolerancia a la lactosa, o en trastornos a nivel de los transportadores, como se ve en la intolerancia a la fructosa, y que ahora vamos a ver. Con respecto a la intolerancia a carbohidratos en particular, entonces, podemos decir que existen etiologías genéticas, dentro de la cual lo que más vamos a hablar es la intolerancia a la lactosa que se ve en el paciente adulto, y causas no genéticas que podríamos considerar funcionales, como se ve en la intolerancia a la fructosa, y también vamos a charlar acerca de la intolerancia a FODMAPs. Los carbohidratos que son mal absorbidos, o que los pacientes presentan intolerancia, tienen la particularidad de ser osmóticamente activos, es decir, atraer luz a la luz del intestino, abundante cantidad de agua, poder generar diarrea, y además sufren una rápida fermentación por las bacterias intestinales, con la consiguiente producción de gas. Todo esto lleva al desarrollo de los síntomas, que pueden ser fundamentalmente distensión y dolor abdominal, meteorismo y diarrea. Con respecto a la intolerancia a la lactosa, sabemos que la mayoría de los carbohidratos sufren una digestión final a través de las disacaridasas que se encuentran en el ribete en cepillo del epitelio intestinal. Y la lactasa es la enzima que degrada la lactosa, divide la lactosa en glucosa y galactosa. Solo se expresa en enterocitos maduros, con su mayor expresión en el yeyuno. En niños es importante el diagnóstico diferencial con la enteropatía por alergia a proteínas de la leche de vaca, y también tenemos que saber que la máxima expresión de la lactasa en los enterocitos se produce durante los primeros años de vida, y después del destete comienza a declinar. Existen distintos escenarios clínicos también, vamos a hablar los más frecuentes, la no persistencia de lactasa, que es la forma más común, lo que decíamos recién, saber que los niveles de esta enzima declinan después del destete, y que fíjense, a la edad más o menos de 12, 14 años, el 73% de la actividad de la enzima se ha perdido. También existe la intolerancia a la lactosa que llamamos secundaria, y esta es una condición transitoria que podemos ver en todas aquellas patologías que afectan la vellosidad intestinal y, por lo tanto, el ribete en cepillo y la acción de las disacaridasas, como podemos ver en gastroenteritis virales, también sobrecrecimiento bacteriano, parasitosis como la giardiasis, en la enfermedad celíaca misma y otras enfermedades. Existen, que los vamos a nombrar nada más, una deficiencia también de desarrollo de lactasa que se ve en bebés prematuros. Esto también es temporario, ya que los bebés que son a término toleran 60 a 70 gramos de lactosa por día, lo que equivale a un litro de leche materna. Y también la deficiencia congénita de lactasa, que es un desorden raro, autosómico recesivo, que se debe a una mutación del gen LPH, y que afecta principalmente a niños, pudiendo causar diarreas importantes con alteraciones hidroelectrolíticas y trastornos en el crecimiento. Pero entonces nosotros lo que vemos en nuestra población adulta principalmente es la intolerancia a la lactosa primaria o secundaria, como mencionamos antes. Entonces, sabemos que la actividad de la lactasa disminuye progresivamente con la edad,
que esta expresión de la enzima varía y esta variación depende en distintas situaciones geográficas y origen étnico. Por ejemplo, en adultos norteamericanos la tasa de intolerancia a la lactosa varía según la etnia, como vemos acá, 75% en afroamericanos, 51% en hispanos y 21% en caucásicos. Y el tratamiento será una dieta baja en lactosa o enzimas de reemplazo que pueda el paciente consumir lactasa en el momento que va a consumir los productos con lácteos. Para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa primaria, se deberá hacer un test de polimorfismo genético, y para el diagnóstico de la secundaria, lo que tenemos como herramienta diagnóstica es el test del aire expirado con lactosa. En el test del aire expirado lo que medimos particularmente es el hidrógeno, y se considera positivo un test donde haya un aumento mayor a 20 partes por millón con respecto al basal, y en el caso del metano de 10 partes por millón. Pero, como sabemos, los test del aire expirado son herramientas diagnósticas que no tienen un 100% de sensibilidad, que requiere una preparación especial. El paciente no debe fumar, no debe hacer actividad física previa al test, no debe comer chicle y higienizarse la boca, y aparte puede dar falsos negativos o positivos, que dependerá del uso de recientes antibióticos, la pérdida de bacterias productoras de hidrógeno, ingesta de una dieta rica en fibras previa al test, la presencia de sobrecrecimiento bacteriano y desórdenes en la motilidad intestinal, o sea que requerirá en cada caso una interpretación exhaustiva del método. Con respecto al tratamiento, dijimos que se le puede indicar a un paciente dieta sin lactosa, pero tenemos que tener cuidado, ya que la dieta baja en lactosa solo debe recomendarse en el caso de que haya un verdadero diagnóstico de intolerancia. Se debe recomendar suplementos de calcio, y saber que generalmente se pueden tolerar hasta 12 gramos de lactosa por día, fundamentalmente si se dan fraccionados, por ejemplo, 4 veces al día. Y recomendar a los pacientes el consumo, como dijimos, de lácteos así fraccionados y otros productos lácteos que tienen bajo contenido de lactosa y que generalmente se toleran, como los quesos untables, los quesos duros y demás. Con respecto a la absorción de fructosa, lo que tenemos que saber es que la fructosa también es un monosacárido y que se absorbe por un transportador. Este transportador es por difusión facilitada, y existen distintos tipos de transportadores. Por ejemplo, el GLUT5, que es un transportador de alta afinidad y que se encuentra en la membrana apical. Depende de un gradiente de concentración, pero es independiente de la glucosa. El GLUT2, que es de alta capacidad y es un cotransportador, donde también transporta fructosa y galactosa, y se encuentra en la membrana apical y también en la membrana vasolateral. Y el SGLT1, que es un cotransportador no dependiente del gradiente de concentración, que cotransporta sodio con glucosa. Los pacientes que tienen intolerancia a la fructosa, generalmente se cree que se da por una saturación del transportador. Así que posiblemente pequeñas cantidades de fructosa sean toleradas por el paciente. Generalmente se le propone al paciente hacer una fase de eliminación con una dieta baja en fructosa que se mantiene por 2 a 6 semanas, y luego la fase de reintroducción. Obviamente hay que evaluar, como en todas las intolerancias, la tolerancia individual, pero por lo general los pacientes pueden tolerar 10 a 15 gramos de fructosa por día, y es importante la educación alimentaria de los pacientes, si es posible, en manos de una nutricionista experta. Bueno, lo que vemos hasta ahora es cómo la intolerancia a distintos carbohidratos desencadenan síntomas gastrointestinales, pero a veces nuestros pacientes también nos dicen que presentan síntomas no gastrointestinales, como puede ser astenia, cefaleas, dolores articulares, mialgias. Y acá nos preguntamos qué factores influyen, y vemos como muchas de estas patologías, todos los factores intervinientes, cómo influye el microbioma intestinal, la permeabilidad intestinal,
la relación con el sistema nervioso, las respuestas inmunes, la somatización en relación a hipersensibilidad visceral por parte del paciente, procesos sensoriales y anormalidad neuroinmune. Entonces, si nosotros nos planteamos frente a un paciente con diarrea, como dijimos, este es el espectro de diagnósticos diferenciales. En cuanto a desórdenes relacionados al gluten, el doctor Smeckwell habló de enfermedad celíaca, así que yo voy a hablar ahora un poquito de sensibilidad al gluten no celíaca, y dentro de las intolerancias alimentarias, la intolerancia a FODMAP. Nos planteamos si el gluten es el único culpable de los síntomas que presenta el paciente, y en este sentido tenemos que saber que existen otras proteínas y otros componentes en los alimentos que pueden disparar los síntomas. El gluten es el 80 al 85% de la proteína que representa y es el más importante, pero existen también otras proteínas como son los ATIs y otros componentes que pueden desencadenar los síntomas del paciente. Fíjense cómo acá aparecen un montón de otros componentes que pueden disparar respuestas inmunes, tanto fundamentalmente innatas, y que pueden alterar la permeabilidad intestinal y ser también desencadenantes de síntomas. ¿Qué son los FODMAPs, entonces? Los FODMAPs es una sigla que se refiere a oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que son carbohidratos de cadena corta, de tamaño pequeño, pobremente absorbidos, que como dijimos tienen alta actividad osmótica y aparte son rápidamente fermentables por las bacterias intestinales. Por otro lado, se sabe que modulan la composición de la microbiota y la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, tan importantes para el metabolismo de los colonocitos. Y por otro lado, los ATIs son esas proteínas que se encuentran también en el trigo, que en muy bajo porcentaje con respecto al gluten, pero que también pueden tener la capacidad de activar alteraciones en la permeabilidad intestinal y activar la respuesta inmune, fundamentalmente innata. Entonces, estos compuestos que se encuentran en los alimentos pueden desencadenar los síntomas de los pacientes y tenemos que tenerlos en cuenta. Como dijimos, generan un gradiente osmótico, pueden atraer agua hacia la luz, fermentación microbiana, producción de gas, y esto desencadenar los síntomas de distensión y dolor abdominal. Ahora bien, sabemos que los FODMAPs tienen efectos fisiológicos, mejoran la absorción de calcio y modulan la función de la inmunidad, disminuyen los niveles de colesterol, estimulan selectivamente el crecimiento de algunos grupos microbianos como las bifidobacterias, por lo tanto tienen un efecto beneficioso, y la fermentación de los carbohidratos, como dijimos, en el colon resultan en la producción de ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para el efecto trófico de los colonocitos. La teoría que plantea la dieta baja en FODMAP, si nosotros ofrecemos este tratamiento a los pacientes, sabemos que podemos perder efectos beneficiosos de los alimentos que contienen FODMAPs. Por otro lado, la dieta baja en FODMAPs es pobre en antioxidantes naturales, como flavonoides, carotenoides y vitamina C, que se encuentran en muchas verduras. Y por otro lado, la dieta baja en FODMAP es incompleta, ya que no excluye almidón resistente ni fibra, que son también altamente fermentables. Vamos a hablar ahora de la sensibilidad al gluten no celíaca. Si bien al principio existía cierto escepticismo acerca de esta entidad, hubo a partir del año 2011 reuniones de expertos, primero en Londres, después la reunión que permitió las definiciones de Oslo, en el 2012 en Múnich y en Salerno en el 2015. Todas estas reuniones de expertos terminaron en distintas publicaciones, y ellos nos dicen que tenemos que tener en cuenta que existen distintos desórdenes relacionados al gluten y que existen probablemente distintas fisiopatologías dentro de lo que es la autoinmune, donde incluyen la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme y la glutenataxia, las de fisiopatología alérgica como la alergia al gluten,
la anafilaxia inducida por el ejercicio gluten dependiente, el asma del panadero y la dermatitis de contacto. En cuanto a la alergia al gluten, sabemos que es una reacción inmune contra proteínas del trigo y que puede manifestarse tanto por síntomas en la piel como síntomas digestivos y aún en el tracto respiratorio. Y que muchas veces son inmunoglobulina E dependientes, así que vamos a tener por un lado cutáneos que tienen igual un valor predictivo positivo del 75%, y determinación de inmunoglobulina específica contra proteínas del trigo. ¿Y dónde queda la sensibilidad al gluten no celíaca? Queda en el medio, ¿no? Entre esta fisiopatología que no es ni autoinmune ni alérgica. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar estas tres entidades clínicamente, por un lado tienen prevalencias diferentes. La sensibilidad al gluten no celíaca, entonces vamos a tratar de definirla, es una afectación desencadenada por una reacción adversa a componentes del trigo. Presentan los pacientes síntomas gastrointestinales, pero también extraintestinales, que ocurren en forma variable unas pocas horas o días después de la ingestión de los alimentos, y los síntomas mejoran con la retirada del trigo, los cereales relacionados, y reaparecen luego de su reintroducción. No hay biomarcadores para su diagnóstico, por otro lado los pacientes se autodiagnostican y autotratan, con lo cual el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca es un verdadero desafío clínico. Como vemos, en los síntomas que pueden presentar los pacientes, pueden presentar síntomas intestinales, dolor, diarrea, constipación, náuseas, vómitos, reflujo, estomatitis aftoide, pero también síntomas extraintestinales, como es la confusión, las tenias, cefaleas, dolores articulares o musculares generalizados, entumecimiento de los miembros, debilidad muscular, ansiedad y depresión, anemia y hasta rash cutáneo. Fíjense que aparecen también otros marcadores, como son los bajos niveles de vitamina D, bajos niveles de ferritina o de ácido fólico. Entonces, en este artículo, como último o tercer consenso, describen ir un paso a paso para el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca, donde el primer paso es excluir la enfermedad celíaca y la alergia al gluten, es decir, estos pacientes no tienen que tener anticuerpos antitransglutaminasa ni antiendomicio positivo, ni enteropatía, no tienen atrofia vellositaria. Y por otro lado, se ha descartado la alergia al gluten. Obviamente que acá entra todo lo que habló Edgardo acerca de el análisis del número y la calidad de las biopsias, si se incluyeron biopsias de bulbo, y también tener en cuenta el consumo de gluten al momento del diagnóstico. Una vez que descartamos la enfermedad celíaca y la alergia al gluten, hay que evaluar los síntomas antes y después de la exclusión del gluten, y esto se hace a través de una escala de síntomas, como es el GSRS, integrada con las manifestaciones extraintestinales, buscar biomarcadores potenciales y estandarizar el gol estándar para el diagnóstico, que es el ensayo cruzado doble ciego controlado con placebo. Con respecto a la evaluación de los síntomas, se propone hacer una escala inicial y semanalmente por 6 semanas, y consideran que una disminución de la escala de síntomas mayor al 30% con respecto al basal es positivo o altamente probable para el diagnóstico. Con respecto a la identificación de biomarcadores potenciales, como dijimos antes, los pacientes pueden presentar niveles bajos moderados de vitamina D, ácido fólico y ferritina, y también anticuerpos antigliadina nativos positivos, los de primera generación, que perdieron importancia y su rol en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, pero que adquieren algún tipo de rol en el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca y que pueden estar positivos en el 50% de los pacientes. Y por otro lado, sabemos que el ensayo cruzado doble ciego no está estandarizado. Se recomienda una cantidad de gluten de 8 gramos por día para hacer el desafío. El contenido de ATIS no debería ser superior a 0,3 gramos día, y el vehículo de gluten deberá ser libre de fructanos. Como vemos, vuelven en este desafío a aparecer gluten, fructanos, ATIS,
La sensibilidad al gluten no celíaca, entonces, es más frecuente en mujeres. La edad puede ser entre 38 y 55 años. Ocurre con mayor frecuencia en familiares de pacientes celíacos. Los anticuerpos anti-gliadina de primera generación pueden estar positivos. La biopsia duodenal en general es normal, aunque algún porcentaje de pacientes pueden encontrar linfocitosis intraepitelial. Y el HLA está positivo en el 50% de los pacientes. Fíjense, más que en el 30% de la población general, pero mucho menos que en el casi 95% de la población celíaca. O sea que el HLA solo será de utilidad en pacientes que ya vengan con dieta libre de gluten y en los que no se descartó la enfermedad celíaca, porque nos va a permitir seleccionar a aquellos pacientes que van a ser sometidos a un desafío con gluten todavía para terminar el proceso de diagnóstico para descartar o confirmar la enfermedad celíaca. La superposición entonces entre estas entidades clínicas existe. La dieta libre de gluten también tiene sus problemas porque causa también alteración en la flora intestinal y es deficiente en algunos minerales y vitaminas y baja en fibras. También sabemos que las dietas bajas en FODMAPs han mejorado clínicamente a muchos pacientes, casi el 80% en distintas publicaciones, pero que la dieta baja en FODMAP tiene sus efectos negativos a largo plazo a nivel nutricional y en el impacto sobre la microbiota intestinal. Por lo tanto, es de fundamental importancia el trabajo multidisciplinario con una nutricionista experta que nos ayude a llevar adelante el manejo de estos pacientes. Para terminar, la superposición entonces entre estas entidades es importante, tenemos que conocerlas, y de todas estas entidades, para la única que considero que tenemos un marcador biológico con una sensibilidad diagnóstica casi del 100% es la enfermedad celíaca, así que creo que hay que empezar por ahí. Hay que descartar la enfermedad celíaca, pero mientras el paciente consume gluten, y como dijimos, si el paciente ya viene en dieta libre de gluten, habrá que proponerle el desafío para confirmar o descartar la enfermedad. Y para las otras entidades tenemos herramientas diagnósticas como los test del aire expirado, que son, se pueden utilizar para intolerancias alimentarias o incluso para sobrecrecimiento, pero que tienen una sensibilidad diagnóstica mucho menor. Y el trabajo multidisciplinario con la nutricionista para poder llevar a cabo los desafíos y la reintroducción de los alimentos y la evaluación de los síntomas de los pacientes. Este es mi grupo de trabajo en el Hospital Udaondo, así que bueno, donde están las nutricionistas también que nos ayudan muchísimo, y me gusta esta última frase que dice: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos, así que agradezco también a ellos. Muchas gracias, y ahora continuamos con el doctor Remes. Gracias, buenas noches. Yo soy el doctor José María Remes Troche, y habiendo escuchado a las excelentes presentaciones anteriores, yo me voy a enfocar en tratar de ubicar a los trastornos relacionados con el gluten y a las intolerancias alimentarias en el contexto del síndrome del intestino irritable. Recordar que, a diferencia de lo que hemos escuchado previamente, esta es una patología mucho más común que se define por la presencia de dolor abdominal recurrente, por lo menos que este dolor esté presente un día por semana en los últimos 3 meses, y sabemos que por necesidad tiene que estar acompañado de cambios o alteraciones en la defecación, asociados en la frecuencia y en la consistencia de las evacuaciones, llenando así estos criterios que Roma hoy nos exige. Es muy importante también recordar que, de acuerdo a los criterios de Roma y a la utilización de esta escala, la escala de Bristol, decimos que un sujeto tiene intestino irritable con diarrea cuando más del 25% de sus evacuaciones tienen el tipo 6 y 7 de esta escala, y menos del 25% de evacuaciones que sugieran estreñimiento como tipo 1 o tipo 2. Les mencionaba que la epidemiología del intestino irritable es ampliamente conocida, pero sí me gusta aprovechar este foro para mostrarles hoy el estudio epidemiológico más importante al respecto.
El estudio que recientemente está publicado, una colaboración con múltiples países, donde de acuerdo a una encuesta global en 73,000 individuos, sabemos que el síndrome de intestino irritable afecta a cerca del 4% de la población mundial. Si bien es menor que lo que se había reportado con Roma 3, aún así es mucho más frecuente que la enfermedad celíaca y las intolerancias alimentarias. Y les muestro cómo en el estudio global, tanto en México como en la Argentina, la prevalencia es cercana al 4%. Entonces, pensar que en un sujeto que llega a consulta por diarrea en nuestro consultorio, lo más probable es que se trate de un trastorno funcional digestivo como el intestino irritable con diarrea, pero tenemos la obligación de descartar otras patologías. Les muestro esto porque esto también es interesante. Los subtipos clínicos de intestino irritable. Sabemos que la variante menos frecuente aparentemente es el subtipo diarrea, aunque hay una variabilidad de acuerdo a la región donde está ubicada nuestra población, pero sí también mostrarles en el estudio global cómo aparentemente hasta una tercera parte de los pacientes con intestino irritable tendrán el fenotipo diarreico. Entonces, creo que es importante haber aclarado estos puntos epidemiológicos. Me parece muy interesante centrar nuestra imagen, nuestra vista en esta caricatura que les muestro, que es el modelo actual de la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Muchos sabemos acerca de la alteración del eje intestino-cerebro. Hoy tenemos un tercer jugador en esta fórmula, que es la disbiosis o las alteraciones de la microbiota. Y me parece trascendental marcar que en el intestino irritable con diarrea, en el subtipo que aparentemente pudiera ser menos frecuente, es donde más alteraciones fisiopatológicas se han descrito. Y estas alteraciones fisiopatológicas me parecen muy importante destacarlas porque son alteraciones fisiopatológicas que van de la mano con una acción terapéutica. Vean, por ejemplo, cómo las alteraciones en la dieta, lo que acabamos de escuchar acerca de los FODMAPs o incluso el diagnóstico de enfermedad celíaca, en el contexto de un paciente con intestino irritable, bueno, pues la implicación terapéutica es fundamental. Pero también, y les voy a ir marcando con una flecha verde, esos otros mecanismos que están muy bien descritos en el intestino irritable con diarrea, como la disbiosis, la inflamación de la mucosa de bajo grado, específicamente en el grupo de intestino irritable postinfeccioso, las alteraciones de la motilidad y de la secreción intestinal, evidentemente la hipersensibilidad, pero destaco esta última, que es lo que se ha descrito recientemente por el grupo de la Clínica Mayo, como las alteraciones en el metabolismo de las sales biliares, que pudiera ser un mecanismo fisiopatológico oculto para muchos de nosotros en el contexto de los pacientes con intestino irritable con diarrea. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que probablemente en los sujetos con diarrea haya más alteraciones fisiopatológicas reconocidas que en los otros subgrupos. Y en este momento quiero hacer un análisis acerca de, considerando el tipo de webinar que tenemos el día de hoy, de evaluar si está justificado la búsqueda de enfermedad celíaca en pacientes con el síndrome del intestino irritable. Creo que esta es una pregunta que desde hace mucho tiempo hemos tenido. Cada vez es más frecuente el pensar si el intestino irritable o la enfermedad celíaca son entidades que puedan confundirse. Vemos como una tiene una prevalencia mayor, otra es menos frecuente. La distribución es variable. La enfermedad celíaca, como vimos al principio, afecta a poblaciones específicas. Conocemos mejor su fisiopatología, la autoinmunidad es un factor trascendental en todo esto y el manejo es un manejo muy fisiopatológico. Mientras que en el intestino irritable con diarrea, aunque tenemos nuevos mecanismos, todavía habrá sujetos que nos es difícil establecer cuál es el mecanismo que predomina. La confusión está en que ambas entidades se pueden confundir porque pues, muchos de los síntomas son similares, específicamente el dolor, la distensión abdominal y las evacuaciones disminuidas en la consistencia. Entonces, en un sujeto con intestino irritable tendríamos que considerar, además de los trastornos relacionados con el gluten y además de las reacciones adversas a los alimentos que vimos anteriormente, pues algunas otras patologías como pudiera ser la mala absorción de sales biliares o incluso la inflamación de bajo grado, como les mencionaba. Me voy a centrar en esto, si se debe buscar enfermedad celíaca en intestino irritable. Dicen que la búsqueda sistemática de una enfermedad está justificada si su prevalencia es elevada en la población que se desea estudiar. Partiendo de que a nivel global la prevalencia de enfermedad celíaca no es
mayor al 1% y de intestino irritable mayor al 4%, pues esto pudiera debatirse. Sin embargo, en este debate entran otros factores trascendentales, como pudiera ser el costo, la disponibilidad de las pruebas para establecer el diagnóstico y las opciones terapéuticas que en intestino irritable con diarrea en algunas partes del mundo son un poco limitadas con respecto a los fármacos que pudiéramos echar mano, ¿no? Les muestro esto, no nada más en el intestino irritable, sino en otros trastornos funcionales como en la dispepsia. La duda estará si el paciente que tiene síntomas el día de hoy es un sujeto celíaco y es ajeno a este grupo de trastornos, o está dentro del contexto de intestino irritable o dentro del contexto de dispepsia, o a lo mejor es una sobreposición de 2 o 3 más trastornos funcionales digestivos, lo cual representa pues todo un reto. Sin embargo, les voy a mostrar un poco la historia de si está justificado o no, y les muestro este metaanálisis. Es un metaanálisis viejo, tiene más de una década, por el grupo de Alex Ford y Bill Shea, donde demuestran efectivamente que la positividad de anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa tisular es significativamente mayor en los pacientes con intestino irritable que en la población general. Incluso la biopsia tiene 4.34 veces más la probabilidad de que sea un sujeto con intestino irritable ser portador realmente de enfermedad celíaca. Y a partir de esto, bueno, hay recomendaciones como esta del Colegio Americano, donde dice que en pacientes con intestino irritable con diarrea y hábito mixto, o sea, los no constipados, es una recomendación grado 1A o 1B, dependiendo del análisis que se haga. Más recientemente, el debate continúa porque hay series como la que les presento acá por el grupo de Brooks y Cash, donde en una corte de pacientes no constipados que se sometieron a colonoscopías comparado con sujetos con intestino irritable, ellos no encontraron ninguna diferencia y a partir de este estudio nuevamente se replantea si es necesario o no buscar enfermedad celíaca en el contexto del intestino irritable. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo publicado en el 2016, un estudio casos y controles grande, donde evaluamos a cerca de 400 sujetos con intestino irritable y 400 controles, y demostramos que la positividad para anticuerpos antitransglutaminasa tisular, IgA, DGP, IgA o DGP, IgG, o dobles positivos, era significativamente mayor en el grupo de sujetos con intestino irritable. Pero lo más importante del estudio no fue nada más la serología, sino que sí pudimos determinar que ese grupo de pacientes que tienen serologías positivas con diagnóstico aparente de intestino irritable, un gran porcentaje de estos pacientes realmente tenía enfermedad celíaca y eran los sujetos que pertenecían al subgrupo con diarrea. De tal manera que en este grupo de pacientes, que incluso pudimos establecer síntomas asociados a la ingesta de harinas, nosotros concluimos que sí estaría justificado. Es una evidencia grado C1 en nuestro consenso mexicano, con un acuerdo mayor, donde si el paciente tiene intestino irritable con diarrea o síntomas refractarios, está justificada la búsqueda de la enfermedad celíaca. Les muestro este, que es el metaanálisis más reciente del mismo grupo de investigadores una década después, y vean cómo en todos los estudios, cuando se hace la evaluación a través de serología positiva y biopsias, se demuestra que los sujetos con intestino irritable tienen una razón de Mobius de 3.21. Llama mucho la atención que cuando se incluyen los estudios americanos, esto no es real, aparentemente no lo justifican, pero los estudios en Europa, en el Medio Oriente y en otras poblaciones, incluyendo la nuestra, la mexicana, sí está justificado. Y cuando hacen este análisis en base a solamente anticuerpos, vean, razón de Mobius de 2.75, o solamente biopsias 4.48, de tal manera que creo yo que, salvo en la población norteamericana, está justificado. Y estudios más recientes, vean estos en Polonia, en China y en el sur de China, nuevamente demuestran que es susceptible a escrutinio en un subgrupo de pacientes con intestino irritable, específicamente los que tienen diarrea, buscar enfermedad celíaca. Si no es enfermedad celíaca, pero el paciente tiene estos síntomas, también hay que recordar lo que se mencionó anteriormente. Aparentemente el consumo de gluten causaría síntomas en pacientes con intestino irritable sin ser celíacos. Este es uno de los estudios que se mencionaron previamente, el de Biesikersky,
donde sí se demuestra que el consumir gluten produce más síntomas en sujetos con intestino irritable, pero el mismo grupo de investigadores, utilizando un ensayo bastante bueno, que era dar de forma aleatorizada, doble ciega, a los sujetos con síntomas de intestino irritable, gluten o algo que estuviera blindado o cegado contra el gluten, se demostró que el efecto de esta dieta no tiene ningún efecto sobre los síntomas. Vean, independientemente de que el sujeto consuma alto contenido de gluten o bajo contenido de gluten, en los síntomas globales, en el dolor, en la distensión abdominal, en los gases, en la náusea, no hubo ninguna diferencia. Y la conclusión, pues, no es más que seguramente no es el gluten, sino los fructanos o parte de los FODMAPs que se mencionó previamente, los responsables de los síntomas. Entonces, en el contexto del síndrome de intestino irritable, la discriminación en intolerantes al gluten o al trigo es un poco más complicado, pero seguiría una ruta diagnóstica más o menos parecida. Mencionar en esta última parte algo que es importante en el contexto del intestino irritable con diarrea. Yo les mencionaba que de los múltiples mecanismos fisiopatológicos donde hay una intervención terapéutica, pues es efectivamente en el hecho de la disbiosis como un actor más, y hay por lo menos 2 marcadores de disbiosis muy importantes en los pacientes con intestino irritable con diarrea. El primero es que ustedes saben, múltiples estudios utilizando diferentes técnicas como el aspirado duodenal o las pruebas de aliento con glucosa o con lactulosa han demostrado que los sujetos con intestino irritable tienen una alta prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano. Y esta es la base para que el día de hoy podamos tratar a nuestros pacientes con rifaximina, no una, sino múltiples veces, con aparentemente una ganancia terapéutica cercana al 10%. Y esto ustedes lo conocen, prácticamente todos los estudios es en sujetos con intestino irritable, con diarrea o hábito mixto. Mencionar esto, que también sería un marcador importante o un punto importante a considerar, que es el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. El día de hoy ya tenemos criterios diagnósticos, la presencia del dolor abdominal que aparece en estos pacientes posterior a una infección gastrointestinal aguda resuelta, que en esta infección gastrointestinal se documente la presencia del agente infeccioso a través de cultivos o la presencia de fiebre, vómito y diarrea, sin cumplir criterios previamente para intestino irritable, es lo que hoy conocemos con síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y la mayor parte de estos sujetos tienen este fenotipo de diarrea. Es un fenómeno también global. Vean, las prevalencias van cercanas hasta el 20% de los estudios en diversas poblaciones en Europa, Asia y el norte de América demuestran este subtipo de intestino irritable. Y aquí es muy interesante porque además de la disbiosis y de la inflamación de bajo grado que se postula, también se postula que habrá alteraciones en el metabolismo de las sales o de los ácidos biliares que junto con algunos grupos bacterianos van a expresar esta enfermedad que para muchos es una enfermedad inflamatoria de bajo grado. Incluso en la evolución de esta enfermedad, por ahí hasta biomarcadores como los anticuerpos antivinculina y anti-CDTB en su momento tuvimos. Estos marcadores el día de hoy se están perfeccionando, pero creo que es importante nuevamente recalcar que en el subtipo con diarrea pareciera que las infecciones, la disbiosis, la inflamación de bajo grado juega un papel fundamental, y nuevamente recalcar que esto tiene implicaciones terapéuticas. Vean cómo, de acuerdo al algoritmo que propone el grupo de Roma, los pacientes con intestino irritable postinfeccioso de predominio diarrea, las opciones terapéuticas van a ir cambiando y podemos utilizar, además de los medicamentos convencionales, probióticos, rifaximina o ácidos secuestradores de sales biliares. Y a este respecto, les mencionaba que esto me parece a mí muy interesante, recordar esto que está descrito desde hace algunos años por el grupo de la Clínica Mayo, cómo la malabsorción en el metabolismo de sales biliares es un mecanismo muy importante en los sujetos con diarrea. Vean que hasta el 50% de los pacientes con intestino irritable con diarrea o diarrea funcional van a tener diarrea por ácidos biliares, hasta 1% de la población general. Hay diferentes tipos de malabsorción.
la malabsorción idiopática, la tipo 2, que se atribuye a intestino irritable, pudiera explicar este fenotipo. Y muy recientemente, aunque es una tecnología, una técnica no disponible en nuestros países, se ha podido ya cuantificar o detectar estos ácidos biliares en materia fecal durante una recolección de 48 horas o 4 días, después de una dieta con 100 gramos de grasa, como si fuera una determinación de grasa, y de acuerdo a la excreción se puede estimar umbrales. Vean que en este estudio, de 250 pacientes con intestino irritable con diarrea, la mitad tuvo demostrada diarrea asociada a ácidos biliares, que es importante que el fenotipo de estos pacientes aparentemente es más frecuente que sean mujeres, hay una mayor frecuencia de obesidad, hay una mayor frecuencia de diarrea, muy raro que alternen con el hábito de estreñimiento, y aunque no hubo una diferencia significativa, muchos de estos pacientes tienen el antecedente de colecistectomía. Y también mencionar que en este sentido esa es la racional, para que a nuestros pacientes que sospechamos o pudiéramos demostrar, pues les administremos fármacos como el colestipol, el colesevelam o la colestiramina, con respuestas mucho mayor a lo que ofrecemos hoy con el tratamiento convencional del intestino irritable con diarrea, con loperamida o algún otro agente antidiarreico. De tal manera que este es un mecanismo importante de reconocer. Finalmente, hablar acerca de esto, que en algunas partes del mundo se cuestiona, donde probablemente algunos sujetos con síndrome de intestino irritable con diarrea tengan realmente una insuficiencia pancreática exócrina, una pancreatitis crónica o una malabsorción secundaria a deficiencia de la secreción pancreática, dependiendo del medio y la disponibilidad para medir el elastasa, se pudiera corroborar o no. Pero vean en este estudio multicitado del grupo de Leeds, donde se demuestra que cerca del 6% de los pacientes con intestino irritable con diarrea pudieran realmente tener una insuficiencia pancreática exócrina. Así pues, y para concluir, me gustaría darles estos siguientes mensajes para llevar a cabo. El síndrome de intestino irritable con diarrea tiene un diagnóstico diferencial muy variado en el 2020. Reitero, creo que es el subgrupo donde más avances fisiopatológicos y terapéuticos se han hecho. Probablemente alguna de estas entidades en algún futuro dejen de ser intestino irritable con diarrea. La sobreposición o coexistencia con trastornos relacionados con el gluten, enfermedad celíaca o los alimentos altamente fermentables es bastante alta, lo cual es todo un reto diagnóstico y terapéutico, sobre todo en el grupo de pacientes donde no tenemos marcadores que apoyen el diagnóstico de celiaquía. Estos nuevos mecanismos, yo destaco dos: el sobrecrecimiento bacteriano y el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, y evidentemente los nuevos tratamientos se irán ajustando a la disponibilidad. Muchas gracias por su atención y yo creo que con esto terminamos y damos paso a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes por estas magníficas presentaciones. Tenemos ya varias preguntas de nuestra audiencia. Octavio, si quieres iniciar. Sí, bueno, hay varias preguntas aquí para los diferentes panelistas. Por ejemplo, pregunta el doctor Alberto Casilla Romo de Monterrey: ¿qué valor tienen las pruebas serológicas en alergias alimentarias? Las preguntas son abiertas. Quien quiera contestar de los tres panelistas, adelante, o se pueden complementar. Yo creo que en lo que tiene que ver con intolerancias alimentarias, como dijimos, uno puede utilizar las herramientas diagnósticas como son los test del aire expirado, pero no tienen una sensibilidad del 100% y en general requiere, como dijimos, un tratamiento y un seguimiento con la nutricionista en cuanto a la exclusión y reintroducción de los alimentos, y ir viendo los síntomas que aparecen en forma individual en el paciente. Esto tiene que ver también con la frecuencia de consumo, la cantidad de consumo, y la verdad que nosotros no utilizamos pruebas serológicas. Sí pueden hacerse test cutáneos para alergias alimentarias, pero no para intolerancias, y me parece que el camino diagnóstico y clínico es ese, recordando también que los alimentos
muchas veces son matrices complejas y uno no puede ni excluir todo, así que es muy laborioso y lleva tiempo, pero no tenemos un método diagnóstico y no usamos pruebas serológicas. Sí, yo quisiera abundar en esto porque en nuestra consulta de manera cotidiana llegan los pacientes con esas pruebas muy caras y entonces resulta que son alérgicos a todo y les hacen unas dietas de exclusión tremendas. Y entonces, ¿qué valor les damos? ¿Las tiramos a la basura? Yo ahí quisiera comentar, y estoy de acuerdo con María Laura, partiendo del término de intolerancia, y ella lo explicó muy claramente, la intolerancia a la lactosa o la sensibilidad al gluten es una enfermedad sintomática donde el que establece el patrón es el paciente con la exposición del alimento. Estas pruebas lo único que hacen es que confunden, no tienen un peso diagnóstico. Yo puedo tener en estas pruebas cierta positividad, pongamos al brócoli, resulta que cuando como brócoli no tengo síntomas. El síntoma va a aparecer cuando coma lechuga, ¿no? Entonces, el valor diagnóstico es entender que el término de intolerancia es un término sintomático, donde el paciente tiene que ser el juez, el médico, la nutricionista tiene que ser parte de, pero estas pruebas efectivamente me parecen que no tienen un uso y que no se vaya a confundir con la importancia de pruebas serológicas como por ejemplo el panel celíaco o inmunoglobulina E para las alergias. La gente confunde alergias e intolerancias. Muy bien, muchas gracias. La doctora Talía Ortega de Ecuador nos dice que si es mejor la prueba de tolerancia a la lactosa en aliento o si se puede hacer tomando muestras sanguíneas. No tengo... ¿No se escuchó? Sí. Ah, ok. No sé si el doctor Remestroche tiene mayor experiencia en eso. No, la prueba en sangre, la prueba genética que se le dicen es la medición del gen para ver si uno es persistente o no de lactasa, ¿no? Que es esa prueba genética a la que se refiere seguramente la doctora. Pero nuevamente, si yo quiero establecer el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, tengo que hacer una prueba de aliento, un reto con el carbohidrato y ver si tengo síntomas o no, porque en estas pruebas o en este estudio de la intolerancia a la lactosa, nosotros, por ejemplo, en México tenemos pacientes que son malabsorbedores de lactosa, no tienen lactasa y no tienen síntomas. Esos pacientes les denominamos maldigestores. Y nuevamente, el término para hablar de intolerancia es la presencia de síntomas cuando te expones a este carbohidrato, puede ser lactosa, puede ser fructosa. La prueba genética es una prueba para medir la persistencia, ¿no?, del gen de la lactasa, ¿no?, que sabemos que es altamente deficiente en nuestras poblaciones amerindias. Pero probablemente se refieren a una prueba que de hecho el doctor Nogueira nos enseñaba, o sea, que tomen la lactosa y en sangre se midan la glucosa. Ya. Nuevamente, para mí me parece más importante la evaluación sintomática, la exposición al intestino delgado, que es donde se generan los síntomas, y bueno, puede ser igual, entiendo que es una prueba como, se refiere a la prueba que fuera como si fuera la argilosa, es igual de útil en ese sentido, pero para nosotros que hacemos pruebas de aliento, estas pruebas nos dicen más de los síntomas de los pacientes, por eso es que la preferimos, ¿no? Pero bueno, su sensibilidad y especificidad debe ser muy similar. Ya. Y en relación a ese mismo tema, hay otra pregunta del doctor Gerardo Sargois, que es el caso de pacientes con intolerancia a lactosa. ¿Qué opinan de la administración de lactasa? Y en su caso, ¿qué dosis administrar en adultos y en niños? Suplementos de lactasa en intolerantes a lactosa. Es una posibilidad en el tratamiento en adultos. En niños, tengo entendido que, yo no soy pediatra, pero que en niños menores de 12 años no se utilizan, incluso hay para pediatría fórmulas libres de lactosa y aconsejar, como dijimos, comer los alimentos que sean bajos en lactosa para la población pediátrica. Y en los adultos es una posibilidad. Lo usamos, generalmente tenemos distintas formas, pueden venir en gotas que se pueden agregar a la leche en particular,
y también en cápsulas que se ingieren previa a la ingesta de los lácteos, pero bueno, muchas veces los pacientes ingiriendo alimentos, por ejemplo, leche libre de lactosa u otro tipo de alimentos, mejoran sus síntomas y no es necesario usar la lactasa. No sé la experiencia del doctor. Sí, depende también, y esto es importante mencionarlo, el intolerante a la lactosa no es un alactásico, eso es extremadamente raro, es hipolactásico. Un sujeto puede probablemente tener una cierta tolerancia a 100 gramos de lactasa sin tener síntomas, y si excedes este umbral tendrás entonces síntomas. Depende mucho de la presentación. Digo, hay cápsulas que pueden tener 10, 20, 5,000 unidades, tabletas masticables. En México de repente tenemos algún problema y andamos utilizando entre 2 o 3 cápsulas, que será lo correspondiente a 5, 10, 15,000 unidades, por un vaso de leche, un helado, 2 o 3 rebanadas de pizza. Y es importante, yo eso sí es una de las cosas que le digo a los pacientes cuando identifican que son hipolactásicos y que el suplemento les mejora, es importante tomarlo durante el consumo de alimentos, porque habitualmente lo que hace el paciente es 2 o 3 horas después que se siente mal, lo toma y te dice no me funciona, ¿no? Y eso es algo que es un tratamiento a demanda, que el paciente tiene que llevar en su bolsa estos suplementos de lactasa, ¿no? Muy bien, una pregunta para el doctor Smeckwol. ¿Por qué? Bueno, yo estoy replanteando la pregunta que hicieron en el público, pero ¿por qué tanto problema para hacer una biopsia del intestino? Pues es una endoscopia con biopsia, ¿por qué tanta resistencia? La resistencia a efecto, yo creo que más que una resistencia a efectuar la endoscopía en adultos está el poder, el potencial que han ganado la serología. Estamos teniendo cada vez herramientas serológicas que casi nos están prediciendo en un 100% la situación. De hecho, como comenté, esto surge en pediatría, donde hacer una biopsia endoscópica es un problema. En adultos, aquellos que argumentan la necesidad de hacer una biopsia sugieren que hay menos problemas, pero entendemos que aún la endoscopía es un método relativamente invasivo, no deja de tener circunstancias desafortunadas, e insisto que obviamente en el marco de una endoscopía que se realiza por otra situación, muchas veces uno lo hace y hace la biopsia, pero estamos yendo hacia una identificación a partir de métodos serológicos muy específicos que nos pueden hacer evitar realizar una biopsia que tiene un costo, que tiene no solo un costo económico, puede tener, como dije, algún tipo de complicación y no mucho más que eso, ¿sí? Yo agregaría esta pregunta igual, ¿cuál es el papel de la inflamación de bajo grado en biopsias de íleon, en biopsias de colon? Es decir, un número por arriba del normal de linfocitos intraepiteliales o de eosinófilos, quizás sin atrofia, hiperplasia de placas de Peyer o hiperplasia nodular linfoide, ¿tiene algún papel en la evaluación de estos pacientes que tienen diarrea crónica? ¿Orientarías alguna patología en particular? ¿Podemos catalogarlo como normal, a lo mejor un paciente que tenga diarrea funcional? ¿Qué opinan ustedes de estos hallazgos que con mucha frecuencia los patólogos nos lo reportan? Que quisiéramos que nos dijeran muchos eosinófilos, pero que quizás están dentro del rango normal. A ver, en concreto hay algunos de los términos que has mencionado que inicialmente parecen tener mucho valor, pero no lo tienen tanto como la hiperplasia nodular linfoidea. Entiendo que, y de hecho hay una pregunta ahí del público acerca de infiltración eosinófila, pero entiendo que hay una cierta confusión como que sería representativo de una alergia alimentaria. En realidad, un cierto número de eosinófilos,
con un nivel de corte, está hablando de otra patología, que es la gastroenteritis eosinofílica o la colitis eosinofílica, según donde se encuentre, que es una patología infrecuente, pero compleja y muy desafiante. También es desafiante, pero por su frecuencia tal vez, lo que mencionas acerca de lo que sería el MARCH1, los linfocitos intraepiteliales, más allá de los 30, digamos, más allá de un cierto límite que cada patólogo, cada laboratorio tiene, que puede ser obviamente en combinación con anticuerpos positivos, puede ser una enfermedad celíaca en sus comienzos, pero como también mencioné, son aquellos que pueden estar relacionados con otras causas de inflamación intestinal, desde causas infecciosas hasta otras causas autoinmunes. Eso en términos de las 3 circunstancias que mencionaste. No sé si Laura o José María tienen algún otro comentario. No, el MASH1 o la linfocitosis intraepitelial es a veces duda cuando los pacientes tienen anticuerpos negativos, pero bueno, siempre decimos un poco lo que dijo Edgardo, descartar, por ejemplo, gastropatía por Helicobacter pylori o AINES o sobrecrecimiento bacteriano, así que tienen obviamente valor si uno pudiera hacer detección de receptores de linfocitos T gamma delta, como para poder orientarse más hacia una enteropatía celíaca, pero la verdad que hay un montón de circunstancias, giardiasis, diagnósticos diferenciales que uno se los tiene que plantear si el paciente tiene serología negativa, interrogar si el paciente está en un grupo de alto riesgo o no, familiar o enfermedades autoinmunes asociadas, y por otro lado, el consumo de gluten cuando se hizo la biopsia para poder también discriminarlo, ¿no? Sí, yo ahí quisiera también agregar incluso algo más común, que pudiera ser el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, que hoy sabemos que puede ser tan frecuente la linfocitosis intraepitelial aislada, de tal forma que ese es uno de los puntos donde uno tiene que ir un poco más a fondo, ¿no? Y a lo mejor, lo mencionaba Edgardo, la orientación de la biopsia, cómo se tomó la biopsia, y también la cuestión de la dieta. Y en ese sentido, y aprovechando la pregunta, no quiero desaprovechar a Edgardo, preguntarle sobre la enfermedad celíaca seronegativa. A mí me preocupa, no estoy seguro si sea algo que esté aumentando en su prevalencia, o hoy estemos biopsiando muchos pacientes con serologías negativas porque la técnica falló, o la dieta, el sujeto, lo mencionaba también María Laura, se ponen en una dieta sin gluten, sin saberlo, y de repente tu serología es negativa por eso. Me preocupa, y yo quisiera preguntarte, Edgardo, estos celíacos seronegativos, realmente cómo hacer un buen diagnóstico, porque mi impresión es que es extremadamente raro, pero cada vez los médicos o los pacientes lo están asumiendo. Sí, yo creo que es una suma de todos aquellos aspectos que mencionaste. Entiendo que hay, por un lado, cada vez mayores pacientes y médicos que advierten que pueden ser celíacos, que reciben una dieta sin gluten y que ya llegan a la consulta con cero negatividad y algunos elementos de atrofia villositaria, ¿sí? Por otra parte, hay mayor pedido de determinación de anticuerpos, que muchas veces, creo que lo principal de la seronegatividad inicialmente es tener un laboratorio confiable, porque otro de los factores, vemos muchos seronegativos y mucha disociación entre enfermos con atrofia y serología negativa y la otra, la enfermedad celíaca potencial, o sea, viceversa, anticuerpos positivos y anatomía patológica normal. Lo vemos fundamentalmente por el excesivo pedido, no sé si excesivo pedido, pero la falta de patrones claros. Sin embargo, a todo esto termina habiendo un grupo que hay que identificar muy claramente, que son aquellos pacientes seronegativos cuya mayor causa, cuando damos esta conferencia, estos pacientes seronegativos en un 30-40% de los casos terminan siendo verdaderos celíacos y quedan un porcentaje también grande de otras causas como ustedes mencionaron.
yo estimo que hay una mayor, coincido contigo en que hay una mayor aparición de seronegatividad por el fenómeno dietario que mencionaste y también por la popularidad de la metodología que se emplea. Pero tratando de acabar de contestar una de las preguntas de la audiencia, pero entonces en gente que no está limitando su consumo de trigo, ¿cuál sería, preguntan ellos en México, pero también podemos preguntar en Argentina, la verdadera prevalencia de seronegativos y que sí son celíacos? ¿Bajísima? O sea, es muy, muy poco frecuente. No sé si tenemos estudios hechos en Argentina. La bibliografía hablan de un 2,6% hasta un 10%, pero en la Argentina no sé si, no creo que haya hecho estudios en particular de prevalencia de celíacos seronegativos. Ok. Doctor Gustavo, no perdón. Sí, no, adelante. Pasa. Bueno, y es que completaron también, nos preguntan de la yardiasis, que no nos olvidemos en México de la yardiasis. No, definitivamente yo creo que esto es algo, a mí, uno de los mensajes claros con intestino irritable, con diarrea, como lo mostraba, no nada más en la situación de las intolerancias o la celiaquía, sino también del síndrome de intestino irritable postinfeccioso o del sobrecrecimiento bacteriano, es que definitivamente las infecciones parasitarias son parte del abordaje diagnóstico. Yardia es una de ellas. Yardia, curiosamente, además de dar un síndrome muy parecido a absorción, a la digestión, a la enfermedad celíaca, también se asocia a síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y hay por ahí un par de estudios muy interesantes en Italia donde demuestran esto. Yardia, la forma de identificarlo también ha cambiado. Hay pruebas inmunoquímicas de poderlos identificar. Y bueno, a lo mejor no las identificamos porque una conducta que sigue todavía muy prevalente en nuestros países latinoamericanos es el que de repente los pacientes se desparasitan o toman nitazoxamida o metronidazol porque alguien les dijo que había que hacerlo. A lo mejor por eso pareciera que no los identificamos, pero sí, definitivamente, y por ahí recuerdo una cifra, entre el 6, es muy parecido a la cifra de insuficiencia pancreática exógena. 6% de los intestinos irritables con diarrea pudieran tener una parasitosis Yardia específicamente. Y en relación a, aquí hay una pregunta del doctor Gustavo Nuevo León. ¿Cuál es el mecanismo de los síntomas de reflujo en los pacientes con intolerancia al gluten no celíaca? Hablando de esta sobreposición. Edgardo. O Edgardo. Sí, en verdad, el reflujo, al menos dentro de nuestra experiencia, no solo clínica, sino también de investigación, y que surgió de una manera relativamente fortuita, a partir de una paciente celíaca muy cercana a nosotros que experimentaba reflujo y mejoraba, recuerdo, con la dieta libre de gluten. Pero ya desde hace un tiempo, dentro de los síntomas extraintestinales, el reflujo relativamente más asociado, entiendo yo, a la enfermedad celíaca, por ahí María Laura nos puede decir si también a la sensibilidad del gluten no celíaco, tiene que ver sin duda con alteraciones en la morfología, en la estructura del esófago, y de hecho nosotros hemos estudiado mucho la enfermedad intestinal y sus alteraciones en la enfermedad celíaca, y el mismo ensanchamiento de los espacios intercelulares, los DIS, de los espacios intercelulares dilatados, que están incrementados en pacientes celíacos, también se correlaciona con el incremento de la expresión de una enzima que es la sonulina, que es la que regula y desreprime la circunstancia en el intestino, generando toda esa autoinmunidad y el contacto. Y exactamente lo mismo sucede en el esófago. Es un estudio que publicamos hace unos 5 años en conjunto con Inés Pinto Sánchez de la McMaster University. O sea, en concreto, se puede asumir inicialmente que más allá de un problema funcional hay un problema estructural. No sé si en sensibilidad al gluten no celíaco, Lali, o si, no sé, José María, si en términos funcionales conoces alguna otra explicación.
En lo que es sensibilidad al gluten, no leí en particular que el síntoma reflujo tenga que ver con que se hayan hecho estudios como hicimos nosotros en permeabilidad esofágica, digamos, epitelial, pero sí en reglas generales lo que hablamos de los múltiples factores que intervienen en los síntomas de estos pacientes, ¿no? No hay un único factor, sino que parecen estar involucrados varios factores, no solamente trastornos en la permeabilidad, sino también trastornos en la sensorialidad. Así que bueno, es bastante complejo. No leí específicamente que de reflujo haya estudios en sensibilidad al gluten no celíaca para ver la fisiopatología del reflujo. A mí me parece bien interesante el mecanismo que postula Edgardo. Para nosotros, durante mucho tiempo, parecía más un trastorno funcional, probablemente en relación a la productiva excesión, el exceso en la producción de gas, que de repente este exceso de fermentación pudiera buscar un escape a través de la cámara gástrica e inducir relajaciones transitorias. Pero lo que menciona Edgardo tiene mucho sentido. No es raro, por ejemplo, la asociación de dermatitis herpetiforme con las enfermedades bulosas del esófago. Y si pensamos que la dermatitis herpetiforme es esa manifestación cutánea, revisando hace poco la literatura por otra causa, me llamaba mucho la atención que hay muchas alteraciones en estas proteínas en los espacios intercelulares que en dermatitis herpetiforme son ese link a muchas de estas enfermedades bulosas del esófago. Entonces, esa explicación que pone Edgardo es totalmente válida, convence que pudiera ser una cuestión estructural, de proteínas, de mayor permeabilidad esofágica a la exposición del esófago, pero yo tampoco dejo a un lado la parte funcional, esta sobreposición, que de repente entre síntomas de dispepsia y de intestino irritable y excesiva producción de gas favorezcan relajaciones transitorias. Esa es mi explicación. Nos preguntan también cómo se estudia a los familiares de pacientes celíacos. Bueno, en concreto, los familiares de pacientes celíacos deben ser estudiados solo a nivel serológico, o sea, por más que quede el concepto que más allá de que tengan síntomas o no, dado la mayor prevalencia de la enfermedad en ellos, deben ser estudiados con una periodicidad todavía no advertida, no evaluada. Digamos que en la práctica, cada 2 o 3 años, realizar un set de anticuerpos como mencionamos, que podría ser, según la disponibilidad, o anticuerpos antigliadina IgA con IgA sérica o con la combinación con los péptidos de amidado de gliadina, IgG. También, como mencioné, el hecho de realizar un test genético, en caso de ser negativo, es altamente predictivo que ese paciente no va a ser celíaco, por más que tenga familiaridad. Así que la manera de estudiar sería a través de anticuerpos, tengan síntomas o no tengan síntomas, no hay por qué realizar una endoscopía y biopsia, y la periodicidad de entre 2 y 3 años es algo apropiado. ¿Qué prevalencia tienen ustedes en familiares de primer grado en la Argentina en sus cortes, Edgardo? La prevalencia es aproximadamente entre un 5 y 10%. Sí, 5 o 10%. María Laura, más o menos, esa es la... Lo pregunto porque justo era de estas cosas que desafortunadamente con DDW, una iniciativa que hizo el doctor Carmona el año pasado, de hacer un gran estudio en familiares de primer grado en 3, 4 ciudades grandes de México, sí demostró eso y coinciden mucho nuestros datos. 4 o 5% de los familiares de los celíacos mexicanos tienen esta cero positividad y efectivamente se recomienda un estudio. Nosotros seguimos mucho lo que hace el grupo de Julio Bay y de Edgardo, porque curiosamente, aunque pareciera que no, nos parecemos mucho, ¿no? Las poblaciones amerindias, la exposición, seguramente estamos un poco más atrás en el diagnóstico por la poca disponibilidad que había de las pruebas, pero no quiero dejar pasar el momento para mencionar eso.
Hay una pregunta aquí del doctor Omar Jaime Leal de Ciudad de México, que pregunta cuáles exámenes de laboratorio se deben solicitar en forma inicial en pacientes con sospecha de síndrome de intestino irritable. Ya hablaste, Chema, de la costo-efectividad de la búsqueda de enfermedad celíaca con ver predominio de diarrea. ¿Algún otro estudio, biometría, preguntan aquí, copológico, perfil tiroideo, calprotectina? Pues mira, nuestras guías mexicanas sí hacen una recomendación mínima. No recomiendan el panel celíaco de entrada. La recomendación es para el paciente refractario o que tiene una diarrea que va en los segundos o terceros niveles de su evaluación, pero de forma inicial, un perfil tiroideo, y eso está en nuestras guías, se recomienda. La evaluación de parásitos en heces, por la cuestión de la yarda, también se recomienda. Y a mí en lo particular, en el paciente con diarrea, la evaluación de una biometría hemática y del perfil del hierro y los folatos es algo que me ha ayudado bastante. No nada más por el sesgo de referencia que tenemos sobre enfermedad celíaca en la región, sino también es tropical. Y bueno, eso es algo que de forma muy sencilla, una biometría, un perfil tiroideo, un examen corpológico, puede ser ese primer paso. Calprotectina, por disponibilidad y costo no lo hacemos, ¿no? Ni enfermedad celíaca, el panel celíaco de primera instancia, a menos de que haya un signo de desnutrición y demás, entonces ya vamos con eso, ¿no? No sé si es algo que esté de acuerdo con otras guías, pero es lo que tenemos en el Consenso Mexicano de Intestino Irritable, que algunos de ustedes participaron. Y creo que con eso se responde la pregunta del doctor Barrera de Yucatán, sobre el costo, si justifica hacerlo a todos los pacientes con síndrome de intestino irritable. Yo creo que les vamos a quedar a deber las preguntas de alergias en niños. Ya por ahí mandó un WhatsApp el doctor Rodrigo Vázquez, que él con mucho gusto me ayuda a dar otra, porque pues esto de la sensibilidad a la leche de la vaca, pues en niños muy chiquitos, creo que ninguno de nosotros nos estamos en esa área, ¿no? Y entonces la última pregunta que voy a hacer, porque ya para ustedes ya, no sé si ya va a ser la medianoche, Edgardo y María Laura, ¿es igual el manejo de la dieta libre de gluten en la enfermedad celíaca que en la sensibilidad al gluten no celíaca? Muy interesante pregunta del doctor Flores, la doctora Flores de Querétaro. Yo contesto yo y después, no sé si vos, Edgardo. Creo que la sensibilidad al gluten no celíaca es una entidad, podríamos decir, más nueva, de la cual no conocemos la historia que va a tener esta enfermedad. No conocemos posiblemente muchas cosas, pero en principio sabemos que no tendría las mismas implicancias ni las mismas complicaciones que uno puede advertir en un paciente celíaco, de modo que volvemos a lo que tiene que ver con lo sintomático, y en este caso, en estos pacientes, uno lo que busca es la mejoría clínica, así que probablemente el grado de adherencia tenga que ver más que nada con la mejoría de la calidad de vida y los síntomas del paciente. En la sensibilidad al gluten no celíaca, si bien indicamos una dieta libre de gluten, que inicialmente la indicamos estricta, probablemente no tenga las mismas implicancias que en la enfermedad celíaca, así que ahí nos va a regir más si los síntomas, a diferencia de la enfermedad celíaca, que aún el paciente, si es celíaco, aunque no tenga síntomas y no desarrolle síntomas cuando consume gluten, le indicamos una dieta estricta, y en ese sentido, más allá de que tenga o no síntomas, la dieta en el celíaco tiene que ser estricta, y en el paciente con sensibilidad al gluten creo que nos va a orientar más el manejo de la sintomatología, tanto los síntomas intestinales como extraintestinales. En lo personal coincido con el comentario de María Laura, y creo que si bien la historia natural no es conocida, uno en la práctica está un poco más tranquilo y sabe que al celíaco hay que seguirlo muy, muy de cerca, ayudarlo a que cumpla su dieta, y sabemos que el sensible al gluten lo va a hacer simplemente inicialmente porque se va a sentir mejor. Por los datos que tenemos hasta ahora, estamos más tranquilos en términos de que no se estaría complicando a futuro, que ese es el gran riesgo que tiene el celíaco convencional, podríamos decir, el celíaco clásico.
pero también, como bien dijo María Laura, es una historia reciente y que todavía su historia natural y su final no está aún contado. Bueno, pues yo quiero agradecerle a todos esta excelente sesión, muy interesante, y espero que nos podamos ver pronto en otro de estos seminarios en línea. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Saludos.